Para iniciar, vamos a revisar el concepto de comunicación. Comunicación tiene su raíz en una palabra latina que es comunicare, la cual significa compartir algo o poner en común. Esto fue importante al inicio de la humanidad porque así los hombres iban poniendo y designando el nombre de las cosas, de lugares, de personas, de animales y de todo lo que les empezaba a rodear. Así poco a poco se fue desarrollando el idioma. Comunicación lo podemos entender como un proceso. ¿Qué significa? Que para que se cumpla la comunicación tiene que haber una serie de pasos que se deben de cumplir forzosamente. Esta serie de pasos van a estar sujetas a los elementos de la comunicación, que es lo que vamos a ver a continuación. Los primeros tres elementos son el emisor, el receptor y el mensaje. Este primer modelo de comunicación es el más aceptado y todos los modelos de comunicación que encontramos a partir de allí manejan al menos estos tres elementos. El emisor, que de manera simple es quien emite un mensaje; el receptor, que también de manera simple es quien recibe un mensaje; y el mensaje, que es la información. El proceso se va a cumplir cuando del emisor llega al receptor un mensaje. Si alguno de los elementos falta, el proceso no se da y por tanto no se puede considerar comunicación. Una breve reseña que podemos enmarcar es que, por ejemplo, la expresión, como las conocemos en sus formas artísticas, como la escultura, como la danza, como la pintura, como la fotografía, como la literatura, son expresiones. ¿Qué significa? Que no son comunicación como tal, pues se componen de un emisor, de alguien que emite un mensaje, y un mensaje, que es la información. No se designa un receptor porque como expresión esta información sale de nosotros porque simplemente queremos dar a conocer algo. Ahí el proceso no existe y por tanto no es comunicación. Claro que hay expresiones artísticas que se crean para un receptor y ahí sí se puede catalogar como un proceso comunicativo. Pero se tienen que cumplir estos tres pasos, la transición de un mensaje de un emisor a un receptor para que se pueda considerar como comunicación. ¿Qué elementos componen además en el proceso de comunicación intervienen entre el emisor, el receptor y el mensaje? Uno de ellos es el código. El código es la forma en que se encripta un mensaje. Hay estudiosos que opinan que todo mensaje tiene que ser encriptado para que pueda convertirse en mensaje, en una información que podamos transmitir. El código de manera común para nosotros es el idioma. Todo lo que nosotros queremos decir se tiene que traducir, se tiene que codificar a un idioma, que es el idioma español. Los códigos son importantes porque deben de compartirse por emisor y receptor. En nuestra vida diaria utilizamos otros tipos de códigos comúnmente. Entendemos, por ejemplo, los colores que significan y qué quieren decir, por ejemplo, en nuestra bandera nacional. El verde tiene un significado, el blanco tiene un significado y el rojo tiene un significado. Significa que entendemos el código, qué quiere decir. Asimismo, a los que les gusta, por ejemplo, el fútbol, entienden qué hace un árbitro cuando te enseña una tarjeta amarilla o una tarjeta roja. Es un mensaje que está encriptado, en este caso en un código que implican el color de las tarjetas. El idioma, por supuesto, es el código principal con el que nosotros intercambiamos información. Otro de ellos son los números, que entendemos qué quieren decir. Cuando los vemos ordenado, sabemos qué información nos transmite. Si vemos un número 3, un número 4, un número 1, entendemos qué significa este código. El contexto. Este es otro de los elementos que se presentan durante el proceso de comunicación. El contexto es el ambiente, es la situación que rodea un proceso comunicativo. El contexto afecta la comprensión del mensaje porque afecta su intención. Si nosotros fuéramos caminando por la calle y viéramos que un mensaje de repente nos dice, haz una investigación de tu entorno, quizá no la vayamos a hacer, porque simplemente está ahí puesta en un exterior, quizá no entendemos que es para nosotros, entonces no le hacemos caso.
No obstante, si nosotros estuviéramos en una dinámica escolar y un maestro nos pusiera ese mismo mensaje, haz una investigación de tu entorno, la intención cambia, porque sabemos que está dirigido a nosotros y ese ambiente afecta ese mensaje porque ahora nosotros sí tenemos que poner otra atención a la información que se nos está transmitiendo. Otro elemento es el canal. El canal transmite el mensaje, es el medio por el cual un mensaje es transmitido. Para algunos conocedores de los temas, el canal, un elemento físico, se puede tocar, se puede palpar. Todo mensaje debe de estar en un canal. Si nosotros en un pizarrón escribimos un mensaje, el canal va a ser el pizarrón, porque es el sustento físico del mensaje. Si nosotros entendemos el código del fútbol, como ya ejemplificamos, y vemos una tarjeta amarilla, el canal es la tarjeta, porque en la tarjeta está el mensaje que nos están dando a conocer. Si nosotros revisamos nuestro reloj, el canal es el reloj, porque en el canal vemos el mensaje que nos está enviando la información horaria. Con nuestros teléfonos celulares, con la radio, con la televisión, con la prensa. Estos por eso son conocidos como los medios masivos de comunicación, porque son un soporte físico por el cual se transmite un mensaje. Cuando hablamos, también existe un canal. Te invito a que reflexiones cuál es el canal que una persona usa cuando está hablando con otra en un entorno. Otro elemento dentro del proceso de comunicación es el ruido. El ruido es toda interferencia que hay dentro del proceso de comunicación. Es una interferencia. El ruido no tiene como tal un objetivo. Simplemente aparece durante el proceso de comunicación y lo que hace es intervenir en él. Si nosotros estamos en un pizarrón y el pizarrón está manchado de tintas anteriores, eso va a ser una interferencia al mensaje. Si nosotros estamos viendo la televisión y empieza a llover y la señal empieza a tener interferencias, eso va a ser ruido. Y claramente, quizá el que mayor asociamos al ruido es que si estamos hablando con alguien en un exterior y hay niños jugando, pasa un carro, cualquier ruido externo, sonoro, va a interferir en la manera en que yo estoy comunicándome con otra persona a través del habla, porque va a perjudicar en mayor o menor medida la transferencia de una información. Estos elementos en general tienen consideraciones que hay que tomar en cuenta. El canal vincula al emisor con el receptor. ¿Qué significa? Que los dos tienen que estar en contacto con el canal. Recordamos que el canal es el medio físico por el cual se transmite un mensaje. Regresemos a los ejemplos anteriormente dados. Si yo escribo un mensaje en un pizarrón, ese canal, que es el pizarrón, tiene que estar en contacto con el emisor y con el receptor. Si nosotros damos un mensaje a través de un medio masivo de comunicación como la televisión, los receptores tienen que estar en contacto con ese medio para recibir el mensaje del emisor. Si yo escribo una carta a un amigo o a un ser querido, a ese amigo o ser querido como receptor debe de estar en contacto con ese medio. Esto es importante porque, como lo hemos mencionado, si un elemento falta, la comunicación simplemente no existe o no se considera como tal. Seleccionar entonces apropiadamente el canal es vital para que la comunicación se dé. Nosotros podemos entender que hay personas que tienen mayores facilidades para leer o para hablar, o son muy visuales o son muy auditivas. Si nosotros queremos dar una comunicación eficaz, lo que tendremos que hacer es asegurarse de que el receptor esté concentrado en el mensaje y el receptor debe estar preparado para recibir el mensaje. Esto también puede interferir y hacer un ruido porque el receptor no se está encontrando preparado para ese mensaje. Un mensaje debe ser decodificado por el receptor. Como ya mencionamos, esto significa que el código debe ser compartido por emisor y receptor. Si un emisor codifica un mensaje en un código que el receptor desconozca, la comunicación no se va a dar. Por ejemplo, si nosotros vemos películas en inglés y no tenemos nada que nos traduzca,
quizá si no entendemos el idioma no vamos a poder entender, porque los mensajes van a estar codificados en un idioma que no entendemos. Si nosotros hablamos con una persona que es sordomuda y a su vez ésta utiliza su serie de signos y su lenguaje, nosotros no conocemos las palabras, los movimientos, lo que significa cada una de los ademanes que la persona va a hacer. No compartimos el código, por tanto no podremos establecer la comunicación. Es importante entonces que emisor y receptor conozcan el código por el cual se está codificando un mensaje. El ruido puede estar en cualquier parte del proceso de comunicación. Como ya mencioné en un inicio, el ruido es una parte que siempre va a estar dentro del proceso comunicativo. Hay autores que así lo señalan y puede aparecer en cualquier momento. Puede ser el emisor, digamos que está hablando y de repente tose. Esto se considera como ruido y está en el emisor. Si ustedes están viendo una señal a través de YouTube, a través de algún canal digital y de repente falla el internet, el ruido va a estar en el emisor. Si ustedes utilizan un canal, que el canal tiende a descomponerse, si llevan por ejemplo una carta y la carta se les moja, el ruido va a estar en el canal, en el soporte físico. Si ustedes no están preparados para recibir un mensaje, el ruido va a estar en ustedes. Si de repente sufren un dolor de cabeza mientras están hablando con alguien y no escuchan bien, el ruido va a estar en el receptor. Entonces, como vemos, el ruido puede estar en cualquier parte del proceso de comunicación y puede presentarse en cualquier momento. Y finalmente, mencionamos a la retroalimentación como parte del proceso de comunicación. La retroalimentación es la respuesta que el receptor da al emisor, es la respuesta que se da al mensaje. La retroalimentación es un elemento además para verificar qué pasó con el mensaje. Si nosotros le pedimos a alguien que haga algo y esta persona lo hace, podemos verificar que el mensaje tuvo su impacto. Pero si la persona no lo hace, también con la retroalimentación nosotros vemos qué ocurrió con nuestro mensaje, vemos que no nos hizo caso. Es la respuesta que existe del receptor hacia el emisor de mensaje. Y bueno, con esto quedamos concluidos con la parte de los elementos de la comunicación y qué es la comunicación, así como el proceso comunicativo.